Se hizo presencial el año pasado, lo hicimos junto a Gire, con Cecilia Simari y con estas doctoras que son unas genias. Y el objetivo principal del seminario en ese momento, que también lo es hoy, era un poco adentrarnos en el tema patrimonial de la mujer y cómo queda la mujer en cuanto a su patrimonio en los distintos momentos de la vida. Muchas mujeres, ya sea por viudez, ya sea por separaciones, en distintos contextos, la mujer muchas veces queda en estados de vulnerabilidad, sin acceso a sus bienes, sin acceso al dinero necesario para sustentar a los hijos que quedan a su cargo o inclusive a sí misma por diferentes cuestiones. Entonces, como mujeres en carrera, nos dedicamos siempre a la parte financiera, patrimonial y negocios de la mujer. Decidimos hacer este taller. Les doy la bienvenida una vez más a la doctora Mirta de Gese y a Débora Arias. Doctora Débora Arias, ¿cómo están? Es un honor tenerlas acá de vuelta. Gracias. Y bueno, para todas las que nos están viendo y todos los que nos están viendo, les cuento que inicialmente las doctoras van a empezar a hacer algunas introducciones de algunos conceptos de manera muy amigable para que ustedes puedan entender. Pueden hacer preguntas por el chat y en un momento cuando yo les anticipe van a poder levantar la mano, ¿sí? Que es una de las opciones que tienen en el menú de abajo, para encender su micrófono y hablar cuando quieran. En este momento también, si quieren, pueden encender sus cámaras, nosotros las estamos viendo. Quizás ustedes no nos ven, pero nosotros sí las vemos. Así que pueden encender sus cámaras con total libertad y cuando ya podamos desmutearnos de a poco les vamos a ir avisando. Bueno, chicas, acá las doctoras Arias y de Gese son abogadas de la UBA. Mirta es docente, son las dos especialistas en Derecho de Familia y trabajan juntas en el estudio. Doctoras, ¿nos quieren contar un poco de qué se trata el trabajo que realizan y las especialidades que tienen? Bueno, un poco vos lo dijiste, o sea, trabajamos desde hace años únicamente en el tema de familia. La idea es hablar lo más sencillo y menos difícil posible, que no tengamos esa terminología difícil de abogados y bueno, comentar un poquito sobre todo en esta época de pandemia y de relaciones, que bueno, las relaciones familiares siempre son difíciles en algunos momentos, lindas en otros, pero bueno, podemos hacerlo un poco más fácil desde el punto de vista de la mujer hoy, desde TODEX, digamos, podemos hablar de las relaciones familiares y qué conflictos puede traer el tema del dinero en este tipo de relaciones, en especial cuando la mujer hoy con el matrimonio igualitario, cualquiera de los dos sexos, puede entrar en una relación de matrimonio o en una unión convivencial. Y un poco esto es lo que queríamos comentarle, porque entendemos que el tema o siempre digo yo, que el amor es lo que une y lo lleva al matrimonio, y muchas veces el dinero es lo que desune y desune mal, lleva a muchos inconvenientes. Hemos avanzado muchísimo y no voy a decirles porque no es la idea, pero bueno, la mujer ha avanzado muchísimo en una sociedad que ha sido patriarcal, donde éramos un objeto del hombre y él administraba nuestros bienes, hasta hoy que con el nuevo código que tenemos desde el 2015 y ya antes con algunas otras leyes, pero ahora
está mucho más claro, existen cuestiones nuevas que resultan importantes que todas y todes puedan saber. Al matrimonio llegan y hoy se permiten las convenciones matrimoniales. ¿Qué significan las convenciones matrimoniales? Que antes de ir a celebrar el matrimonio, uno puede hacer, por ejemplo, una lista de bienes propios que lleva al matrimonio. Cosas que, supongamos, bienes, objetos no inmuebles, porque los inmuebles anteriores al matrimonio aparecen en un registro, pero sí, fundamentalmente, objetos que pueden tener un valor económico importante y que son muebles no registrables. Entonces, podemos ahí, en este convenio, previo a la celebración, establecer un inventario de los bienes que se lleva y también pueden determinar en el momento de la celebración del contrato, del matrimonio, del contrato matrimonial, que se deje constancia de la opción que se va a hacer con respecto al régimen matrimonial. O sea, ¿cómo van a manejar el dinero, en definitiva, los cónyuges? Y para eso, antes había un régimen, y hoy existe, que es el régimen de comunidad de bienes, donde en principio, a la disolución, y esto tienen que tenerlo clarito, es un derecho en expectativa que van a tener con el matrimonio respecto de determinados bienes. Y si no, pueden optar por el régimen de separación de bienes, donde cada uno sigue su propia administración tal cual fuesen solteros. Ese no genera demasiados inconvenientes. El problema es el residual, el régimen de comunidad de bienes, que es cuando uno se casa y muchos dicen, bueno, estoy casada, compró, no importa a nombre de quién esté bien, total, yo tengo el 50% de los bienes. Esto lo habrán escuchado muchísimas veces. Bueno, idea de proyecto de que total es de los dos, no es tan así. En realidad, cada uno de los cónyuges que contraen matrimonio tiene la libre administración y disposición de sus bienes. Esto quiere decir que al momento de que se disuelve el matrimonio y el régimen de bienes, en ese momento van a tener un régimen, una expectativa de recibir el 50%. Pero mientras tanto, lo importante es si uno administra y dispone de sus bienes, bueno, yo, Mirta de Gese, trabajo de abogada y con esto compro mis bienes y los administro. ¿Puedo tener una limitación porque estoy casada? Sí, no los puedo vender o disponer libremente, sino que tendré que pedir a mi cónyuge que pueda prestar la conformidad con eso. Ahora, si están a nombre mío los bienes y él me dice, no, el auto no lo vendés porque no sé qué, yo puedo ir al juez y decirle, señor juez, este auto está a nombre mío, yo tengo problemas económicos del estudio y entonces, bueno, necesito venderlo. Tengo que hacer frente a los sueldos en este momento, así que necesito venderlo. Eso es lo que el juez me va a autorizar a vender. Y por el otro lado, lo que voy a tener es lo que voy a poder tener. Se me está terminando la batería porque no me di cuenta, así que me van a disculpar, pero ahora lo enciendo. Debbie, ¿querés continuar hasta que Mirti pueda? Entonces venía con la idea de que solicitar al juez, ¿sí? Ante la necesidad, que bueno, el nuevo código contempla esto en una figura que es la compensación económica. ¿Estamos? Sí, estamos. Deje de verla, sí. El nuevo código introduce la posibilidad de que hoy el divorcio, ¿sí?, se pueda pedir sin tener que llegar a un litigio, ¿no? Antes se debatían cuestiones de culpabilidad, si había uno que era bueno, uno que era malo. Hoy da la posibilidad de que sin meterse en lo que es la intimidad de la familia, ¿sí?, se solicite
Y al peticionarlo, ya sea en forma conjunta puede ser, o que lo peticione una de las partes solamente, acompaña un convenio regulador, ¿sí? Que tiene que, el convenio regulador es la posibilidad de que las partes puedan convenir determinados aspectos jurídicos de cómo se van a regir desde este momento, ¿no? Este momento en que ya no van a continuar con una vida en común. La compensación económica busca que ante el desequilibrio, es un desequilibrio manifiesto que se produce como consecuencia de la ruptura matrimonial, ¿sí? Se pueda resarcir a aquella persona que se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque siendo que durante la relación matrimonial se asignan roles, ¿sí? Puede pasar que la mujer se dedicó a la familia, a atender a los chicos, al hogar, no tuvo la posibilidad de desarrollarse, de capacitarse laboralmente, de estar en el mercado laboral, con lo cual al momento en que se produce la ruptura se encuentra con que invirtió todos los años de su vida en la familia, en acompañar a un marido, y se postergó, ¿sí? Entonces es acá cuando, bueno, ¿qué hago de acá en adelante? Esto también, Debbie, está muy relacionado con lo que siempre hablamos en Mujeres en Carrera, cuando hablamos con la mujer y la relación con el dinero. Muchas investigaciones cualitativas, especialmente las de Clara Coria, muestran que históricamente existe una división sexual del trabajo en donde la mujer siempre estuvo más relacionada con el ambiente privado, el hombre más con el ambiente público y el de los negocios, si queremos llamarlo así. Entonces hemos heredado esos patrones que hoy en día no necesariamente, digamos, los aceptamos, y por eso, digamos, están habiendo cambios hoy en día. Estoy escuchando la voz de alguien de fondo, si se pueden silenciar, porfa, para que tengamos una mejor experiencia. Entonces la interrumpí a Debbie para hacer esta aclaración. Sí, es que esto que decís es que esta figura tiene una perspectiva de género bastante importante, ¿no? Porque, bueno, la realidad, los casos muestran esto, ¿sí? Que la persona que se ve en desventaja es la mujer generalmente, entonces tiene que lograr ahora un nuevo proyecto a futuro. Obviamente, bueno, son casos y casos, no es lo mismo un matrimonio donde, bueno, se casaron jóvenes, duró poco y quizás estudió durante la relación, se separan y bueno, va a tener la posibilidad de incorporarse en el mercado o terminar sus estudios. Entonces, es diferente a aquella relación matrimonial donde después de 55 años de casados, ¿sí? Quizás hasta no tuvo aportes, la mujer no tiene una jubilación, y se encuentra con que, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Entonces, la reforma del Código en el 2015 incorpora esta figura de compensación económica como para que la persona que se encuentra vulnerable al momento de la separación, y que tiene que ver con esto, ¿sí? Con que, bueno, mientras funcionó bien durante el matrimonio, pero la ruptura genera esta desigualdad, ¿sí? Que es manifiesta. Entonces, ¿qué se va a pedir? ¿Sí? ¿Cómo se compensa esto? Bueno, el código establece determinadas pautas que el juzgador va a tener en cuenta. Bueno, cómo comenzó la pareja en el matrimonio, cómo la termina, esto que hablábamos de los roles, quién se ocupó del hogar, de los hijos, de las tareas domésticas. Las tareas domésticas hoy tienen un valor económico también en el código, se reconocen, porque bueno, gracias a eso el hombre, no quiero decir el hombre, sino bueno, la otra persona pudo progresar, pudo hacer o pudo estudiar, pudo generar, era el proveedor económico importante, ¿sí? Entonces va a tener en cuenta esto, va a tener en cuenta lo que hablábamos, la edad de las partes, la situación de salud, y entonces, bueno, se reclama, a ver, ¿cómo arranco yo desde ahora, a partir de la separación? Necesito tener una espalda, ¿sí? ¿Cómo salgo al mercado? Bueno, entonces va a tener en cuenta estas pautas, o puede pasar en algunos casos que también el juzgador está aplicando alguna ecuación económica, ¿sí? Una ecuación matemática, pero bueno, no es uniforme el criterio.
hoy en los tribunales. Pero sí que, bueno, que existe esta figura que se tiene que solicitar hay un plazo de caducidad para solicitar la compensación económica, que es de 6 meses a partir de la sentencia, ¿sí?, de divorcio. Ahora, en las uniones convivenciales también se puede solicitar una compensación económica. La compensación económica tiene que ser solicitada dentro de los 6 meses de la separación, ¿sí?, de los convivientes. Ahora, el cese de la convivencia también se puede dar por diferentes causas, ¿sí?, porque no quieren convivir más, uno se fue, o de común acuerdo, o se muere uno, ¿no? ¿Y qué pasa si se murió uno? Bueno, lo que tiene la posibilidad es que el conviviente, en este caso, puede presentarse en la sucesión, ¿sí?, y solicitar la compensación económica. Entonces, Debbie, acá hay una pregunta, perdón que te interrumpa, que dice, ¿cómo funciona el tema de las mediaciones, tanto las judiciales como extrajudiciales? ¿Cuál es el proceso? ¿Podés repetirlo porque se te cortó? Sí, perdón. ¿Cómo funciona el tema de las mediaciones judiciales como las extrajudiciales y cuál es el proceso? Bueno, a ver, hoy, o sea, si en principio, o sea, si uno se va a separar, tiene la posibilidad de poder acordar, ¿no? Las partes pueden acordar, esto es lo que estábamos hablando del convenio regulador, donde se puede acordar respecto de qué va a pasar con la vivienda, qué va a pasar con la compensación económica, qué va a pasar con los bienes, si hay hijos, qué va a pasar con los chicos, ¿sí? Cómo van a ver a los padres, si va a haber alguna cuota económica. O sea, uno peticiona el divorcio y tiene la posibilidad de acordar. Las partes tienen una autonomía de la voluntad, en este caso, de decir, bueno, lo resolvemos de esta manera, ¿no?, que sería lo más feliz. Si no, bueno, no se acompaña el acuerdo regulador, sino que se hace una propuesta, ¿sí? Cuando no hay acuerdo, hace una parte una propuesta, se le da traslado, la otra propuesta puede adherir o no a estos puntos que mencioné, y si no hay acuerdo, bueno, ahí sí hay que ir a mediación, sí hay que ir a mediación, y tratar de llegar a un acuerdo ahí. Y si en mediación no se puede llegar a un acuerdo, bueno, ahí ya hay que solicitar a un juez, que es lo que decía Mirta, ¿no? Peticionar ante el juez. ¿Qué está pasando ahora en cuarentena? ¿Qué está pasando, digamos, existe posibilidad de gestionar estas mediaciones ante estas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, especialmente que hay tantas limitaciones? Bueno, el tema es el siguiente. Sí hay que distinguir que las mediaciones públicas o privadas en la capital federal, en Cava, los que van a eventualmente tener que litigar en capital son anteriores, son prejudiciales, ¿no? Son mediaciones donde privadas, donde se trata de arribar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, queda habilitada la vía para iniciar el proceso. No de divorcio, sino de estas cuestiones conexas al divorcio. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cuál es la pretensión? Si hay compensación económica también. En provincia, la etapa de mediación se hace dentro del proceso, dentro de el proceso judicial, como etapa prejudicial, pero son consejeros del Poder Judicial. Entonces uno acude ahí y en esta etapa de pandemia, bueno, se están haciendo mediaciones en capital, se solicitan y se hacen por esta misma vía, y en provincia exactamente igual. Recién ahora están fijando audiencias para este tipo de cuestiones, porque tengan claro que si alguien quiere divorciarse, podrá iniciar el divorcio con esta pretensión que uno tiene de esto, y si no se llega a un acuerdo, bueno, van a tener que ir a mediación.
pero lo que es claro es que el divorcio lo van a tener, independientemente de que acuerden o no, pero el divorcio en 30, 40 días lo obtienen y después van a seguir discutiendo las otras cuestiones. Eso pasa exactamente igual en capital o en provincia. Entonces, ¿los juzgados están funcionando? Entonces, los juzgados están funcionando desde los el 25 de junio. Más que nada por cuestiones urgentes, ¿no? O sea, digo, en general funciona, pero en provincia desde el 25 de junio están funcionando casi a pleno, ¿no? Porque el sistema de provincia es mejor que el de capital, y entonces, bueno, son más ordenaditos en provincia, parece. El sistema funciona mucho mejor. Así que bueno, eso sí. Y acá, sí. Aquí hay una pregunta, chicas, Mirta, Debbie, de María. Si la vivienda es del marido, que es viudo al momento de la convivencia, y los hijos son dueños, al fallecer el esposo, ¿queda a disposición de los hijos que se quede la esposa del padre? ¿Hasta cuánto tiempo? Queda, a ver si entendí. Si fallece y los hijos son herederos también de ese señor, bueno, pueden, en principio van a tener derecho. En el caso de las uniones convivenciales, ahí van a poder reclamar. La conviviente va a poder reclamar compensación económica por fallecimiento. En cambio, en el divorcio no, porque en el divorcio ya o tiene el 50% de los bienes o va a tener una parte igual a la de los hijos si fuesen bienes anteriores al matrimonio, bienes propios. Y ahí no hay compensación económica. Sí, el derecho en las uniones convivenciales va a tener derecho a continuar durante 2 años. Y tratándose de matrimonios, puede llegar a tener el estado de indivisión respecto de ese bien con un derecho de por vida, vitalicio, ¿no? Es el derecho a la cónyuge supérstite, se dice. Muy difícil, pero bueno, a la esposa que sobreviva tendrá derecho, si hay un bien, a ese mantenerlo y seguir viviendo en forma gratuita hasta su fallecimiento. Son los dos casos, ¿no? El de matrimonio, que tenemos que distinguirlo bien, de la unión convivencial, porque la unión convivencial, a partir de ahora, lo que hace es que una unión convivencial de más de 2 años da derechos. Y el tema de esta inscripción famosa que todos hablan es a los fines de probar esos 2 años, pero pueden tener 20 años. Entonces, no tienen derecho ni sucesorios, salvo que haya testamento, ni tienen derecho a alimentos los convivientes. Entonces, por esa cuestión, compensan económicamente, incluso con el fallecimiento, como en el caso de este señor, y puede convivir 2 años. ¿Cuál es el proceso de las donaciones a los herederos en vida? Otra vez, se te corta, no sé por qué. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso en las donaciones a los herederos en vida? Las donaciones, bueno, el tema de las donaciones es un tema, particularmente yo no soy partidaria de las donaciones, primero porque no son títulos perfectos, o sea que pueden ser cuestionables. A mí me pudieron haber donado un bien y dentro de los 10 años posteriores me lo revocan, inician un juicio para dejar sin efecto esa donación porque, qué sé yo, no sé, tuve causas de indignidad, atentado contra la vida, de maltratos, una serie de cuestiones, falta de haber cumplido con la obligación alimentaria. Entonces, en esos casos, por eso no es muy de acuerdo, pero se hace por escritura la donación. El procedimiento es por escritura ante el escribano, una donación. Es como una venta, pero gratuita, una donación de bienes, que no es lo más aconsejable. Por lo menos desde mi lugar, yo pienso que no. Y bueno, el código un poco da la razón, porque son muy cuestionadas.
En cuanto a lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y estamos viendo distintos tipos de violencia doméstica, una de ellas es la violencia económica de género, que Mujeres en Carrera ya hemos hablado muchas veces de esto y hemos dado muchos webinars al respecto. ¿Qué ocurre y cómo es el proceso, doctoras, cuando de repente hay una situación de fraude en el medio? Hemos escuchado a celebridades nacionales en Argentina e inclusive en el exterior, que de repente fueron privadas de su patrimonio, que fueron falsificadas sus firmas o de alguna manera les hicieron una trampa cuando se trata de pasar un inmueble a nombre de un hijo, si es un hijo que no es del mismo matrimonio. ¿Cómo es el proceso en estos casos y cómo la jurisprudencia actúa en este caso también, ¿no? Bueno, el tema del fraude o la simulación puede ser en sede civil. Una falsificación ya es un delito, entonces va a sede penal. Con lo cual es bastante difícil obtener entre los cónyuges, salvo cosas muy, muy claras, que exista fraude entre los cónyuges. Hay un artículo que lo tiene previsto y resulta bastante difícil. Y el tema de la simulación, esto de cambiar, son procesos muy largos, son procesos donde es muy difícil abordar la prueba de la simulación o el fraude, porque poner a nombre de los hijos, pudieron haber estado de acuerdo en poner un bien a nombre de alguno de los hijos, después, y es bastante común eso, entonces no solamente pasa por el fraude, ahora sí existe violencia económica. Hoy por hoy, más allá, bueno, todos los tipos de violencia existen y se han acrecentado hoy con el tema de la pandemia, porque bueno, son convivencias de muchas horas y entonces esta violencia cunde, y el tema de económico también, o sea, en el manejo de la violencia económica, en el manejo del dinero económico. Entonces, por eso yo digo, es un derecho en expectativa, no es, ahora, evidentemente cuando hay una violencia económica, bueno, ahí va a tratar primero de hacer cesar esa violencia mediante la denuncia de violencia, y después se iniciará el proceso para tratar de traer a la comunidad esos bienes que el señor pudo haber, o la señora, pero en general a veces el porcentaje, o sea, uno habla y hablamos nosotras de las mujeres y porque el 85% de la violencia es contra la mujer, económica, física, psicológica, en el trabajo de todo tipo, es contra la mujer. No es que no exista la violencia hacia los hombres, que no exista cualquier tipo de violencia, pero la realidad es que las circunstancias son mucho menor el porcentaje. De hecho, no hubo casos de violencia hacia los hombres en esta pandemia, que sí se han aumentado las cuestiones de violencia contra las mujeres, ¿no? Perdón, quiero agregar, ¿no? Agrega, Debbie. Sí, bueno, que hoy la Oficina de Violencia Doméstica, por supuesto que sigue funcionando, que es ahí donde se hace la denuncia, está abierta las 24 horas, y bueno, inmediatamente al realizar la denuncia se toman las medidas, ¿no? que sean necesarias para, como decía Mirta, hacer cesar inmediatamente esta situación. Y ahí acá hay una también, pregunta. Sí, no, seguí. No, que también se fija provisoriamente una cuota económica, ¿no? De ser necesario. Efectivamente. Acá hay una pregunta de Gladys que dice, ¿qué pasa con la figura de fideicomiso donde el beneficiario es el marido? Matrimonio de 27 años. Sí. Bueno, el Estado, la figura del fideicomiso es una figura difícil en el sentido de que se saca del patrimonio ganancial, que es inembargable, pero que
también forma parte de la comunidad, o sea, la constitución de un fideicomiso forma parte, este señor forma el fideicomiso durante la vigencia de la comunidad y por lo tanto ese fideicomiso va a tener el carácter de ganancial, ¿sí? No se va a poder ejecutar esos bienes, pero sí se van a poder compensar con otros bienes. Y además muchas veces está el fiduciario y el beneficiario de esos pasan a ser alguno de los cónyuges o ambos cónyuges, constituyen el fideicomiso y después son beneficiarios con la adquisición de algunas, por ejemplo, en el caso de fideicomisos de departamentos, se hacen contratos para de departamentos a nombre de alguno de los cónyuges. Así que bueno, también pasa a ser un bien ganancial teniendo en cuenta los fondos que tenga y las ganancias que puedan tener. ¿Sí? No sé si les resultó claro. A ver, ahí, chicas, las invito a levantar la mano y que se autodesmuten si tienen preguntas que tengan ganas de hacer desde el micrófono y desde la cámara. Siguiendo con esto, comentaba Debbie o Mirta en un momento que la compensación económica caduca y también se puede renunciar. ¿Cómo es esto? ¿Esto es algo nuevo? Sí, la compensación económica es novedoso desde el año 2015. Como en principio puede ser acordada por las partes, que es la posibilidad que da, ¿sí? Ya sea en el matrimonio o en la unión convivencial, sí, la puede renunciar, cualquiera de las partes puede renunciarla. Además que hay un plazo para reclamarla, esta es la realidad. El plazo para reclamarla es de 6 meses a partir del divorcio o de la separación en la unión convivencial. Entonces, bueno, el hecho es tácita, es una renuncia tácita, el no reclamar la compensación económica, o sea, no es obligatorio que uno tenga que reclamar compensación económica, y tampoco no siempre se dan las condiciones, porque si yo trabajé a la par de mi marido y obtuve los beneficios correspondientes y mi administración, o sea, tiene que ser una cuestión muy, muy visible o que se dé en mujeres que han decidido dejar de trabajar para cumplir otra función, la de mamá, la de estar en su casa, la de desistir o renunciar voluntariamente, o no, depende, pero en general voluntariamente, si hablamos a este tipo de vida, ¿no? Decir, bueno, yo renuncio a mi vida de abogada porque decido criar a mis hijos y estar en la casa y todas estas cuestiones. También puede ser por cuestiones religiosas, donde, bueno, la función de la mujer es estar en la casa, sobre todo en la colectividad más religiosa, de la religión judía o de la religión árabe también, donde la mujer cumple un rol determinado y no sale a trabajar. Entonces, bueno, llega a los 50 años o 40 y pico de años y no tiene posibilidades de entrar en el mercado, por más profesión que tenga, no hay posibilidades, porque en Argentina las posibilidades y la edad es ser joven y poder llegar a adquirir experiencia. Entonces, es muy difícil vivir, pero no necesariamente tiene que obligarse a pedir compensación económica, porque a veces los bienes están divididos de tal manera, se dividen de tal manera que no es necesario el reclamo de la compensación económica. No habría un desequilibrio ahí. Ahora, lo que se está planteando con relación a este plazo de 6 meses, más que nada en la unión convivencial y en este contexto en el que estamos, ¿no? En que situaciones de violencia, ¿no? que viven las mujeres, y que significan que tengan que irse de la vivienda, ¿no? Y eso es la ruptura. Digo, se cuestiona la constitucionalidad de este plazo en esta situación, porque digo, a ver, la mujer quizás requiere de un tiempo, de un trabajo emocional, digo, si en medio de esta pandemia, ¿sí? 2 meses atrás,
se fue de la casa, se fue a lo de un familiar porque fue víctima de violencia. Hizo la denuncia. Y quizás se le pasan los 6 meses, ¿sí? Entonces, fíjense en la situación en la que se encontraría. Y por otro lado también, otra cuestión es, ¿cuándo caduca porque entiendo que, bueno, vos podés pedir, digamos, todo lo que es alimentos, etcétera, pero también hay un momento en el que caduca, ¿no? Ese arreglo. ¿Cuándo? A ver, uno puede acordar o solicitar dentro de los 6 meses de que se produzca la separación o el divorcio, la compensación económica. Ahora, yo puedo no reclamar alimentos en este momento, porque bueno, la situación está dada como que con mi 50% puedo ordenar y seguir mi vida. Pero me puede ocurrir, ya divorciada, alguna situación y los alimentos sí se van a deber. Siempre se deben a partir del momento en que uno pide los alimentos, porque se supone que antes no los necesitó. Respondiendo al tema de los alimentos y respondiendo al tema de la compensación, es ese plazo. Vencido ese plazo, ya se toma como que uno ha renunciado al reclamo O sea, en el divorcio, que quede claro, después de la sentencia con la sentencia de divorcio son 6 meses que tiene, se puede pedir, ¿sí? Para reclamarlo. Son 6 meses desde la sentencia de divorcio. En el caso de la unión convivencial, son 6 meses desde el cese de la convivencia, ¿sí? O desde la muerte de uno de... Vieron que, no sé si están enteradas, pero la chiquita esta que vivía con Maradona está reclamando compensación económica y tiene como fecha, reclamó dentro de los 6 meses una compensación económica, creo que de $6 millones, algo así, por la convivencia que tuvo con Maradona. Y lo efectuó exactamente antes de los 6 meses. Una vez que pasaron los 6 meses, no hay posibilidades de reclamarlo. Ahora hay que probar fehacientemente cuándo se produjo esta separación en las uniones convivenciales, ¿no? Por eso lo que mencionaba Mirta, el tema de la importancia, en su caso, de inscribir la unión convivencial, porque eso da fecha cierta, ¿no? ¿Cuáles son así los que bueno, casos? eso es lo que hay que eso es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de reclamar una compensación económica, que son los puntos más álgidos de una negociación en el derecho de familia con respecto si hay matrimonios donde no les quieren dar el 50% de los bienes que a la disolución le corresponden. Imagínense una compensación económica, que es valorar el trabajo de la casa y el haber renunciado a todas las cuestiones en pos de cumplir un rol diferente, ¿no? El de esposa y madre de sus hijos y en su casa. Acá tenemos una entonces, pregunta de Karina. Bienvenida, Karina. ¿Qué tal? Gracias. Quería hacer una consulta. Cuando una persona está en convivencia con una persona que no regularizó los papeles, o sea, nunca se tomó la molestia de hacer un divorcio, hay y unión convivencial. con otra mujer tuvo hijos, esa mujer figura en el ANSES como conviviente, y ahora esta amiga mía está en convivencia con esa persona. ¿Qué sucede ahí? Hay impedimento de derechos. ligamen. No tiene derechos. No se configura la unión convivencial. No se configura. La unión convivencial requiere de que sea una unión singular, que no haya un impedimento de ligamen. En este caso, si no se divorció, no configuraría. Está bien. Gracias. Tiene que divorciarse, decirle a tu amiga, porque si no... Sí. Lo que pasa es que uno no piensa en estas cosas. Hace 10 años que está así en pareja. Por eso digo,
El amor une, pero el dinero desune y estas situaciones queda muy desamparada la mujer. Sobre todo cuando es más grande, porque cuando son jóvenes y entran todos sin un mango, digamos, al matrimonio o a tener una unión convivencial y viven en 2 o 3 años, bueno, uno es muy joven y cada uno se va haciendo. El tema es cuando son 10 años, 20 años de convivencia, cuando uno tiene 50 años o 60, y bueno, esto es lo más difícil, ¿no? Claro, y antes se hacía como un trámite en el ANSES, ¿no? Donde uno sentaba que estaba en convivencia con una persona, porque la segunda mujer hizo eso. Lo que pasa es que eso era para el certificado de convivencia, más que nada, y para cuestiones que tenían que ver con la obra social o para recibir alguna pensión, pero para poder acceder a los derechos que da la ley, bueno, no se cumplen los requisitos en este caso. El tema es que hay que diferenciar una cosa muy claro. Siempre existió el derecho a la pensión de la conviviente o concubina, decíamos antes. Eso existió siempre. Estando casado, no, porque se probaba que estaba separado de hecho de la otra esposa, y en algunos casos la pensión la reciben dos, la concubina y la cónyuge, y comparten esa pensión. Esto pasa también, ¿no? Con mitad uno y mitad otro. Pero eso siempre existió. El tema son los derechos que la ley ahora dio, la compensación económica, el tema de seguir viviendo en la casa por 2 años, si es alquilada o es propia del marido, igual se tiene que sostener estos 2 años como mínimo, y se podrá pedir eventualmente la ampliación, una ampliación de esto. Pero sí, sin duda. Acá hay una pregunta de María Elena. Hola María Elena, que siempre es una encarrerada espectacular, que siempre nos sigue. Dice, en una pareja de convivencia donde cada uno tiene administración autónoma, ¿qué ventaja tendría formalizar la unión convivencial? ¿Qué? En una convivencia que cada uno en una tiene... pareja de convivencia donde cada uno tiene administración autónoma del dinero, ¿qué ventaja tendría formalizar la unión convivencial? Llegado el caso de la atribución de la vivencia, la atribución de la vivienda. Pero, a ver, el tema, no sé a qué le llama legalizar la unión convivencial. Si es inscribirla en el registro civil, es a los fines de probar que vivió en convivencia. Era lo que antes se decía, se iba al registro civil y se dejaba constancia de que uno estaba conviviendo para tener la obra social del concubino, por ejemplo. Entonces, mediante ese certificado, era una cuestión administrativa que se hacía, se llevaba 2 testigos, y entonces, bueno, en base a eso tenían la obra social del conviviente. Esto es una cuestión. Y inscribirla en el registro civil hoy por hoy es una cuestión de prueba. Si uno hace 20 años o 3 años que está viviendo y puede probar eso, porque tiene que ser pública, notoria, tienen fotos de casamientos, de viajes, de la casa, o sea, es un tema de prueba. Entonces, hace 3 años, si no le escribieron, tiene una unión convivencial. Tiene una unión convivencial con esos derechos, independientemente de que no esté inscripta o no. ¿Sí? Perdón, nos estamos olvidando que también la inscripción, en realidad, de la unión convivencial, hace que tenga que haber acuerdo de ambos convivientes para poder disponer de derechos de la vivienda o de los bienes muebles que tiene la vivienda. Por más que la vivienda esté al 50% escriturada. Sí, necesita el consentimiento de ambos. Sí, pero... Perdón, Debbie, que te interrumpí. No es el 50% de ambos, es mía, y yo supongamos, a ver, yo... Algo que está en condominio. Estoy viviendo en mi propiedad y necesito, como vivo con mi pareja en la propiedad y quiero venderla, yo voy a requerir para disponer de eso, no porque le vaya a dar el 50%, sino porque
él tiene derecho a la vivienda y entonces va a tener que estar de acuerdo con esa venta. ¿Me siguen? Es el derecho a la propiedad, a la vivienda, no el derecho a recibir, como vos decís, Sheila, el 50%. No, todo es mío, pero él tiene derecho a seguir viviendo y a opinar sobre ese lugar porque Claro. es sede de la unión convivencial. Claro. Pero si la escritura está hecha al 50%. No tiene nada que ver, o sea, es la protección a la Si la vivienda. escritura Si está la- hecha en aunque un sea el 50%, 100% de la otra persona, si se no, pero registra, ella lo da que... la posibilidad. Bueno, en cuanto a vivir ahí, da la posibilidad de que tenga que haber acuerdo. A ver, llega un día una de las partes a la casa y dice, no, mira, la vendí, era mía, la quise vender. Así que fíjate qué haces. Digo, en el caso de que esté registrado, en realidad se podría atacar ese acto porque tiene que haber acuerdo de las dos partes para poder disponer de ese inmueble que era sede, vivienda, el hogar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero Pero Sheila ¿cómo estaba puede- preguntando sobre... ¿Cómo puede hacer una venta a una persona si una escritura está mitad a nombre de la mujer? Ah, mitad no, a- bueno, pero eso es un condominio, requiere el consentimiento de las dos personas, pues son propietarios Ah, los dos. ok. Claro. Sí. Ahí son propietarios los dos. Así que no hay ningún inconveniente en eso. Siempre tienen que ir los dos a vender. Nadie compra un 50% de una propiedad en estas condiciones. En realidad tienen que vender los dos. Lo importante Y de... sería, o sea, Perdón. No, digo que más allá de la titularidad del dominio de esa vivienda, lo importante es esto, esta posibilidad de tener asegurada la vivienda mientras uno está en una unión convivencial, que si se registró, digo, da tranquilidad a que, bueno, un día uno no va a llegar a la casa y no va a estar, la vendió, ¿se entiende? En el caso de que sea a nombre de una sola persona. Claro. Exacto. Y entonces, yo les quería hacer una pregunta que creo que es muy importante. En Estados Unidos se hacen muchos acuerdos prenupciales. ¿Se hacen en Argentina los acuerdos prenupciales? sí, ahora, antes lo único que se podía hacer es un inventario. Ahora en los acuerdos prenupciales se puede establecer algunas pautas y se puede establecer el régimen de bienes, o sea, si van a hacer el régimen de comunidad de bienes, donde van a tener el derecho en expectativa a la mitad de los bienes si se disuelve, pero cada uno administra sus bienes, o el de separación, que es lo que decía antes. Eso se pone en un acta, en una convención matrimonial. No son las convenciones como en Estados Unidos, pero también pueden establecer... Mirti, no te escuchamos de Se repente. escucha mal. Sí. Porque estoy con baja... Yo estoy lejos, chicas, acá. Estoy bastante lejos. A ver, no, que lo que quiero decir es que en las convenciones prematrimoniales se puede acordar el detalle, el inventario de los bienes que llevan y fundamentalmente el acuerdo con respecto a la opción de los bienes. Se puede incluso manifestar en caso de fallecimiento de alguno de los cónyuges alguna opción, una manifestación. Sobre todo es importante en el tema del dinero y de los ahorros, porque eso es lo más difícil de probar si era propio o ganancial. Entonces eso también, si yo tengo un dinero guardado, también uno lo puede poner en una convención matrimonial. ¿Por qué? Porque si yo tengo $10.000 guardados y tengo $10.000 guardados y quiero, lo tengo guardado y después de casada, inicio, me compro un auto, ese auto es propio mío. No es de otra persona, no va a ser del matrimonio, a pesar de que lo compré estando casada. ¿Cómo lo compré? Porque tenía $10.000 ahorrados que constan en la convención y entonces con eso me compré, o dinero recibido de una herencia, por ejemplo. Entonces esas cosas pueden constar.
o tener un cuadro muy importante que me dejaron, con valor importante. Las cosas que pueden evitar los conflictos, porque a veces pasa que vienen y dice, bueno, me divorcio y bueno, piden el 50% de los muebles. Y uno dice, una de las partes dice, ¿cómo el 50% de los bienes si la mayoría de los bienes vienen de herencia de mi padre? No lo pueden probar. Ese es porque lo que se entiende es que todo lo que está dentro de los bienes muebles que están dentro de un domicilio se presumen que pertenecen al dueño. Y que si es de los dos, pertenece a los dos. ¿Sí? Ahora, bien? Debbie, sí, agreguemos que la elección del régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Que se hace al momento de casarse, puede ser modificado después posteriormente, ¿sí? Después del plazo de 1 año, se puede modificar cuantas veces quieran. Los cónyuges pueden modificarlo. Pasar de la ganancialidad a la separación de Mi bienes. recomendación es que si... Claro, se puede cambiar. Mi recomendación es que a ver, si uno se casa joven y ninguno de los dos tiene demasiado, me parece que está bueno el régimen de comunidad sin determinar quién tiene cada uno. Ahora, cuando uno ya es más grande y tiene formado un patrimonio personal e independiente, creo que el régimen de separación de bienes es el apropiado. Porque hay situaciones que quedan salvadas con respecto a la educación de los hijos, a los alimentos, hay obligaciones que se mantienen para los dos regímenes. Entonces, no es que quedaría desamparado, queda en igualdad de condiciones. Ahora, si uno creció mucho y el otro no, o uno más o menos, o uno nada y el otro creció un montón, bueno, podrá cambiarlo si quiere, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando hay hijos anteriores, hijos de un matrimonio anterior. Y entonces, supongamos que yo soy una bancaria que soy gerente de un banco y cobro un montón de dinero. Con ese dinero fui comprando bienes, que si se disuelve el matrimonio, evidentemente voy a tener que compartir con este señor, mi esposo, el 50% de esos bienes. Ahora bien, mi esposo fallece, no es que me divorcio, fallece. Y los hijos, el patrimonio que uno fue aumentando en la comunidad y que es independiente de quien lo genere en el régimen de comunidad, pasa a dividirse entre los hijos nuestros, que son, supongamos, 2 hijos nuestros, y el otro hijo del anterior matrimonio. Entonces, en ese caso de familias ensambladas, yo considero que tiene que estar ordenada la parte patrimonial y que es conveniente el régimen de separación de bienes, a riesgo de que, bueno, pueden haber cosas difíciles de enfrentar, pero en general tendría que ser así, me parece. Perfecto. Debbie, ¿querías decir algo? No. Lo que, claro, digamos, lo que pasa muchas veces con el tema de la mujer y el dinero es que muchas veces nos cuesta plantear y hacer negociaciones cuando tenemos que hacerlas, y después, al no hacerlas, después es peor. Es decir, Terrible. por ejemplo, en el caso que vos comentabas, hay un fallecimiento y esa persona ya no está para discernir si no se arregló previamente. Tal cual. Entonces eso es, por ejemplo, antes supongamos que es un matrimonio de mucho tiempo, ¿no? Y entonces no estaba el código en estas condiciones. Entonces todo era el régimen de comunidad. Pero ya esta persona no está. Hoy por hoy, como decía Debbie, pueden cambiar y decir, che, a ver, tratamos a partir de ahora de cambiar y tener un régimen de separación de bienes. Entonces, de manera que todo lo que yo genero, bueno, si te pasa algo a vos, si me pasa algo a mí, van a heredar mis hijos. Y si se pasa algo a vos, van a heredar respecto de los bienes que el señor tiene dividido 3. En cambio, los bienes que yo fui generando, los voy a dividir entre mis 2 hijos. La familia, las relaciones y la familia es un tema fuerte.
donde se generan vínculos muy importantes, para bien y para mal. Entonces, bueno, hay que tratar de evitarlos y de tratar de llevar una vida lo mejor posible, más clara posible, ¿no? Ese es el punto bueno, fundamental. Nos quedan unos minutitos nada más, 4 minutitos. Quería saber si tienen alguna otra pregunta, algún comentario que le quisieran hacer a las doctoras antes de cerrar. No sé si quieren levantar la mano, hacerlo por chat, hacerlo con video, y con audio. No, yo simplemente un comentario que los abogados se quejan al revés de ustedes, que capital es un lujo y que provincia es un desastre, y tengo amigas que realmente padecen provincia, sobre todo en temas alimentos y demás. Era simplemente eso. Yo tuve un divorcio en Capital Federal y salió rápido, pero tuve que pelearla con una jueza machista. Finalmente salí ganando, pero en la parte patrimonial y demás es terrible, porque es peor el machismo, o mejor dicho, secretarios que le manejan los juzgados a las juezas, están pintadas. Y eso es a lo que se enfrentan muchas mujeres, y eso soy una mujer, digamos, muy capaz, ¿no? Tuve que rodearla con gente del Consejo de la Magistratura, con amistades de círculos en común y demás, como para ponerla en evidencia y llegar a ella, y finalmente tuvo, digamos, cierta, vamos a decir, retribución hacia mí, pero tuve que pelearla personalmente yo. Era eso. El tema de los, yo particularmente trabajo en capital y provincia y advierto esto porque está más ordenado para nosotros. El sistema por vía web, eso es lo que es mucho mejor en provincia que en capital. Desde el punto de vista técnico. Después, desde el punto de vista de la persona, y sí, nos encontramos con gente más patriarcal que otra, nos encontramos con gente con más capacidad que otra, pero bueno, eso está en todos los ámbitos de la vida, y bueno, en el tema de violencia, por ejemplo, de niños, donde actúa el Consejo de Niñez, bueno, a veces hay cosas que realmente a mí me llaman la atención y que la verdad que trabajan bastante mal en la ciudad, el Consejo de Niña y Adolescente. A mi criterio, por ahí a otras personas le ha resultado bueno. Yo creo que bueno, que todo eso está muy bien encarado, pero que a veces hay profesionales que no están a la altura de las consecuencias. Pero bueno, contra eso mucho no podemos hacer, salvo que, bueno, que la idea hoy rinden examen y que queda una terna de 3, y bueno, y después la cuestión de la designación de jueces, bueno, la intervención del Consejo de la Magistratura podía favorecer, pero hay una terna que después sube al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo los remite al Senado, y bueno, y ahí se elige. Entonces, hasta ahí se puede llegar. Hay profesionales muy buenos, dentro del derecho de familia, dentro de los jueces de Capital Federal, doy fe de que hay muchos buenos. Hay algunos que no, pero hay muchos buenos. Excelente, Mirta, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar. Al contrario. Debbie, muchísimas gracias por estar acá. Realmente es hermoso poder haber hecho este seminario online, luego de haberlo hecho presencialmente el año pasado, bueno, que ante la pandemia muchas veces, al final, de repente capaz el otro presencial fue lejos para algunos, había llovido un montón, entonces bueno, hoy, gracias a la tecnología, se puede llegar. Bueno, agradecerle su generosidad como siempre por compartir, y agradecerles a ustedes, a las encarreradas. Gracias, y bueno, defender los derechos de las mujeres. Chao, chao, chao.
mando un beso muy grande, un abrazo virtual y hasta la próxima.
Thank you.